están? Hoy vamos a ver lo que es la clase virtual de anatomía, que vamos a ver lo que son los 5 sentidos. Entre los 5 sentidos tenemos lo que es la vista, el oído, el olfato, tenemos lo que es el tacto y el gusto. Entonces, aquí en nuestra diapositiva tenemos lo que es el sentido de la vista, ¿sí? Acá tenemos lo que son las partes, ¿sí?, que conforman lo que es el sentido de la vista. Tenemos lo que es la esclerótica, tenemos nervio óptico, tenemos vasos sanguíneos, tenemos punto ciego, músculo, tenemos lo que es la retina, tenemos lo que es el ligamento, las córneas, tenemos lo que es cristalino, humor, acuoso y tenemos la iris. Tenemos el humor y el vibrio. Entonces, este es el sentido de la vista. El sentido de la vista no solo nos sirve a nosotros para poder ver, nos sirve a nosotros para percibir colores, figuras, peligro, ¿sí? Por eso es importante que nosotros debemos de mantener en óptimas condiciones nuestra vista. ¿Por qué? Porque la vista es fundamental en todo ser humano, ¿sí? La vista forma un papel importante en lo que son los 5 sentidos. Una manera perfecta de cuidar nuestro ojo es no usar delineadores, ya que el momento que nosotros usamos delineadores, en esta parte de acá, lo que hace el delineador es que va tapando los lagrimales. Otra forma de cuidarla, ¿sí?, son lo que son nuestras pestañas, ¿sí? Las pestañas no debemos de usar el aparato para doblarlas. ¿Por qué? Porque el momento que nosotros doblamos nuestras pestañas quedan separaciones. Esas separaciones producen un problema para nosotros. ¿Por qué? Porque dejamos el ojo expuesto a la contaminación, bacterias y polvo. Por eso debemos de aprender a cuidarlo, ¿sí?, a tenerlo en óptimas condiciones. El siguiente que tenemos es el sentido del oído, ¿sí? En esta diapositiva podemos ver lo que son las partes del oído. Vamos a empezar por lo que es el pabellón de la oreja, ¿sí? El pabellón por la simetría que tiene. Lo que tenemos acá es el sonido, lo que nos permite escuchar, ¿verdad? Tenemos lo que es el martillo. ¿Por qué el martillo? Porque está en una forma como de martillo. Tenemos lo que es el yunque, tenemos el estripo, tenemos la cóclea, nervio auditivo. Por eso es que cuando nosotros, si se dan cuenta ustedes, agarramos lo que son nuestros 2 dedos y nos apachamos en esta parte de acá, nos da como un pequeño jalón. ¿Por qué? Porque tenemos nervios. Después tenemos lo que es el tímpano, ¿verdad?, que es algo muy importante de cuidarlo, ¿sí? Hay que cuidarlo porque si lo dañamos podemos quedar totalmente sordos. Tenemos lo que es el canal auditivo. El canal es el que permite, ¿verdad?, que nosotros podamos escuchar todo tipo de sonido, desde el más suave hasta el más agudo. ¿Cuál es la forma correcta que nosotros debemos de cuidar nuestro sistema de audición? Es no usar auriculares porque esos tienden a dañar mucho el oído. No usar hisopos. ¿Por qué? Porque el hisopo tiene una como motita que se adhiere al oído y eso nos produce infecciones. Los especialistas nos recomiendan que por alguna infección del oído, dicen que tenemos que hacernos un lavado. El lavado se recomienda por lo menos 2 veces al año, si fuera necesario. De lo contrario es algo que no se usa. ¿Por qué? Porque cuando a uno le hacen un lavado de oído, uno al momento que le termine de hacer su lavado de oído, uno queda un poquito mareado. ¿Por qué? Porque el oído y el cerebro están ligados. Por eso son los 5 sentidos y es muy importante el sentido de la audición. Hay que cuidarlo. Después tenemos lo que es el sentido del olfato, ¿sí? El sentido del olfato tenemos lo que es la nariz, ¿sí? Tenemos lo que son las fosas nasales, que son estos agujeritos que tenemos acá. Tenemos lo que es también la lengua, ¿verdad? Tenemos lo que es el nervio olfativo. Tenemos lo que es el bulbo olfativo. Tenemos ramificaciones nerviosas, ¿sí? ¿Por qué? Porque todo esto va ligado a nuestro sistema, ¿qué?, del cerebro, ¿sí?
El olfato no nos sirve a nosotros solamente para percibir olores ricos, entre esos podemos percibir hasta olores desagradables, ¿verdad? Podemos percibir y oler también el peligro, ¿sí? Cuando algo se está quemando o cuando pasa algo. El sentido del olfato es muy importante, ya que también es parte de lo que es el sistema respiratorio, que inicia desde las vías superiores, que empieza desde la nariz. Por eso es importante, no nos podemos nosotros venir, y el cuidado que debemos de tener es el siguiente, ¿sí? No nos podemos estar haciendo la nariz de esta manera porque el tabique con el tiempo se va desgastando, ¿sí? Y el tabique es lo que nos da a nosotros soporte, ¿sí? Hay que cuidar mucho el sistema respiratorio, con lo que inhalamos, cómo lo cuidamos, cómo lo tratamos, ¿sí? Es algo muy fundamental lo que es el sentido del olfato. Después tenemos lo que es el sentido del gusto, ¿sí? Cuando nosotros miramos esta diapositiva tenemos lo que es las papilas gustativas. ¿Cuáles son las papilas gustativas? Las que me dicen a mí cuando algo sabe bien y cuando sale mal, ¿sí? Por eso es el sentido del gusto, de gustar, ¿sí? Entre ellas tenemos lo que es un lado amargo, ¿sí? Entre nuestra lengua tenemos esto. ¿Qué es el lado amargo? Lo que me dice cuando algo está súper amargo, ¿va? Por ejemplo, el zumo de un limón y el de una naranja. Eso es totalmente amargo, ¿sí? Después tenemos lo que es ácido. Entre lo ácido tenemos todos los cítricos, ¿verdad? Naranja, limón, todo lo que sea ácido. Nuestra lengua tiene la capacidad de poderlo percibir, que está en esta parte de acá de la lengua. Después tenemos lo que es lo salado, ¿sí? Es lo que nos dice a nosotros cuando algo está demasiado pasadito de sal o cuando le hace falta sal a algo, ¿verdad? ¿Por qué? Porque tenemos esta parte de acá que es la que se encarga de verificar si tiene sabor o no nuestra comida. Después tenemos lo que es dulce, ¿verdad? Que es en esta parte de acá, que es la puntita de lo que es nuestra lengua, ¿sí? La lengua es un músculo que blando, ¿verdad? ¿Por qué es blando y es flexible? Porque lo podemos menear donde nosotros querramos. Entonces, esto conforma lo que es el sentido del gusto. El sentido del gusto nos sirve a nosotros para percibir infinidad de cosas. Hay que cuidarla, hay que lavarnos, cepillarnos los dientes, ¿sí? Hay que lavarse la lengua y cepillársela también. ¿Por qué? Porque entre más protejamos nosotros nuestra boca, más sanos vamos a estar. Acuérdense que la más bacteria que uno acumula es en la boca. ¿Por qué? Porque es donde nosotros trituramos nuestros alimentos para poderlos diluir, ¿verdad? Que es donde inicia el ¿qué? Sistema digestivo. Después tenemos lo que es el sentido del tacto, ¿sí? El sentido del tacto es algo muy bueno y fascinante al mismo tiempo. Tenemos localización. ¿Por qué localización? Porque por medio del tacto yo puedo localizar objetos, aunque así esté a oscuras, por su forma yo puedo percibir qué es. Tenemos lo que es receptores. ¿Por qué receptor? Porque es algo que recibe, ¿sí? Yo puedo apoyarme una aguja al dedo y yo lo voy a percibir. ¿Por qué? Porque esto es un receptor. Después tenemos lo que es patologías. Entre las patologías también nos sirven lo que son. ¿Qué pueden ser las patologías? Pueden ser, por ejemplo, bacterias, ¿sí? Que se pueden adherir a la piel, las puedo ver, las puedo sentir, ¿sí? También puedo ver lo que es la fisiología del tacto, ¿sí? El tacto es lo que me permite a mí poder tocar, ¿sí? Poder tocar, moverme, agarrar algo, lo que yo quiera, ¿sí? Entonces, el sentido del tacto es algo muy bueno, porque las personas que carecen, los no videntes, ¿sí? Ellos, sus manos les sirven como visión, ¿sí? Utilizando ¿qué? El sistema Braille, ¿verdad? Entonces, el tacto es algo fundamental. En él puedo percibir un montón de cosas. Por ejemplo, puedo percibir si hay algo que está demasiado caliente, demasiado frío. Puedo también ver diferentes cosas. Puedo tocar figuras, formas, ¿sí? Tanto blandas, líquidas. Entonces, el sentido del tacto es algo muy bueno.
Pero entre estos sentidos tenemos uno que es el sexto sentido, que es el sexto de la intuición. ¿Por qué el sexto sentido es de la intuición? Porque la palabra lo dice, intuir, ¿verdad? Significa que cuando, en el caso del ejemplo de una mamá, ella intuye cuando su hijo está en peligro. O en el caso de uno de hijo, uno intuye cuando el papá o un hermano o un ser querido está en peligro. ¿Por qué? Pero las personas no videntes son las que más desarrollan todos estos sentidos, por el hecho de no poder ver. Estos son los 5 sentidos. ¿Cuál es la tarea que ustedes van a hacer en su casa? Ustedes pueden tomarle foto a todas las diapositivas que les acabo de dar, lo van a escribir en su cuaderno, si quieren ustedes lo dibujan, o lo pueden ilustrar como ustedes quieran. Va a ser a la creatividad de ustedes, ¿sí? Cuando regresemos a clases, esa tarea se les va a estar revisando, ¿sí? Ustedes, si gustan, le pueden poner un poco más de información a cada sentido. Siempre les digo a ustedes, no se queden con lo que uno les enseña. Investiguen más, porque así van a tener la versión que yo les doy más la que ustedes van a investigar, y el que investiga toda la vida sabe y es muy bueno, ¿sí? Cuídense bastante, los miro la próxima semana con el siguiente tema. Bendiciones, hasta pronto.